Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy martes. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que sean dóciles a escucharla. Voy a decirle que es ser dócil para escuchar la palabra de Dios. Tiene que ver con una frase que dijo Jesucristo, bueno, con varias. La primera, dijo Jesús a Tomás, Tomás, porque me has visto has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Eso es ser uno dócil a la palabra de Dios. Otra frase que saca Jesucristo: si queréis entrar al reino de los cielos, debéis ser como los niños, debéis ser como uno de estos niños. Y los niños son dóciles para aprender, sencillamente se dejan guiar. Eso es ser uno dócil en la palabra. Y así hay otras frases. Voy a decir una más durita. El que quiera oír, que oiga. El que no quiera oír, que no oiga. Sencillamente son frases de Dios para darnos a entender que debemos ser dóciles a escuchar la palabra de Dios. Ahora les voy a decir una de este tiempo. Los católicos somos dóciles para escuchar la palabra de Dios. Nosotros los católicos no cuestionamos la palabra de Dios, sencillamente nos dejamos guiar de lo que Jesucristo hace 2000 años nos enseñó. Hace 2000 años Él dejó una doctrina y esa doctrina se debe obedecer, porque así lo estipuló en Mateo 28:19. Ustedes la pueden leer. Vayan, bauticen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he enseñado. Si ustedes no obedecen la palabra de Dios, no son del Señor. Por eso los católicos somos dóciles a escuchar la palabra de Dios, no así los protestantes. Es un problema bastante delicado. El protestante se dejó engatusar como la Eva se dejó engatusar de la serpiente en el paraíso. Y entonces comenzó a preguntarse cosas como: ¿por qué debo confesarme con un sacerdote si es un pecador igual que yo? Entonces no me debo confesar con un sacerdote, sino con mi Padre que está en los cielos. Dejó de ser dócil a la palabra. Juan 20:21-23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dóciles a la palabra al obedecer. Los protestantes no lo hacen. Luego, hoy el Evangelio va a tratar sobre ese tema, sobre algo así muy parecido. Así es que vamos a persignarnos, muchachos. Espero que hayan entendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 55:10-11. Mi palabra cumplirá mi deseo. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Así como la lluvia y la nieve caen y fecundan la tierra y empapan la tierra y hace que dé semilla y pan, así es mi palabra. No volverá a mí sin haber, esto es muy importante, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Esto que pareciera tan sencillo, no volverá a mí sin que cumpla mi deseo, quiere decir que solamente los dóciles que escuchan la palabra de Dios logran entenderla, logran estar firmes allí. El católico no cuestiona la palabra de Dios, sencillamente obedece. Recordemos a Saúl. Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerdan ustedes del rey Saúl? Se le dio una orden:
vaya y extermine a todos los inamitas, aramitas, eremitas, o bueno, algo así. Vaya y extermine a todo y no deje a nadie vivo, ni niños, ni mujeres en embarazo, ni ancianos, ni animales, todo. Lo va a derruir. Y Saúl se fue, pero como él se creyó el Dios de dioses y se creyó el sumo, entonces le perdonó la vida al rey de los ilamitas, asamitas, bueno, el caso es que le perdonó la vida a ese rey y no mató al ganado, sino que se apropió de él, porque él era el rey. Cuando viene Samuel, le hace el reclamo: ¿por qué no has obedecido a Dios? No, yo sí lo obedecí, yo maté a todo mundo. Y entonces, ¿por qué yo escucho el bramar de los animales y de las ovejas y el ganado? ¿Por qué lo escucho? Porque has dejado vivo al rey de los alamitas sabiendo que él es el que le ha hecho tanto daño al pueblo hebreo. ¿Por qué lo has dejado vivo? No, es que yo pienso hacer un sacrificio con todos esos animales para Dios. Y ahí es donde viene el reclamo de Samuel. A Dios lo que más le agrada es la obediencia. Por eso se te va a retirar el reinado que se te había dado y se le dará a otro. Esto que yo acabo de decir es muy delicado, muchachos. Es muy delicado porque la palabra de Dios va a empapar la tierra, va a empapar el corazón de los hombres, pero solo de los dóciles, los que se dejan enseñar, los que se dejan guiar, solamente de ellos se va a empapar la tierra. Y esa palabra no va a volver a Dios sin que haya dado su fruto. Por eso no todo mundo es salvo, ni todo mundo se va a salvar. Solo los que hayan escuchado la palabra de Dios y la obedezcan. Vamos a avanzar, que hoy el Evangelio es así de corto y bonito. Salmo 33. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos sus nombres. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los tribulados, salva a los abatidos. Palabra del Señor. Dios libra a los justos de sus angustias. Salmo 33. Qué salmo tan bonito. Casi diría yo que este salmo me sale en el día de hoy a mí. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió y me libró de todas mis ansias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Vamos a leer el Santo Evangelio de Mateo 6, 7, 15. Vosotros orad así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan bonito y que ya todos lo conocemos. Es la oración universal. ¿Y por qué la oración universal? Porque uno de los discípulos le dijo: Señor, queremos tener la fe que tú tienes, enséñanos a orar, para orar como tú lo haces. Todos quisiéramos pedir eso, y por ello el Padre Nuestro es la oración universal. El Señor nos enseña esta oración de una manera muy especial, pero cuidado. Cuidado con esta oración, que nosotros la rezamos como, ¡ay, se va! ¡Ay, se va! Y no centramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice la oración. Por eso es tan importante la apologética, para analizar todo esto. Por eso voy a repetir lo que acabo de decir, lo voy a repetir como lo dice Jesús. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles. ¡Ahí se va! Eso significa, ¡ahí se va! Rezamos la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, y ahí se va. Pero no le prestamos la atención suficiente a las palabras. Y recuerde que la palabra significa mucho. La palabra no regresa a Dios vacía, sino que cumplirá su objetivo en el corazón de los hombres. Por eso esta palabra y esta oración universal no puede ser tan simple. Padre nuestro que estás en el cielo. Ese Padre nuestro que estás en el cielo es lo que Pablo, voy a tomar ciertas partes de la Biblia, lo que Pablo le dijo allá en el aerópago a los, ay bendito, ay, se me fue el nombre de donde se crearon las Olimpiadas, ay bendito. Les dijo: yo vengo a representar a un Dios. Allá leí dentro de todos esos dioses, los griegos, allá leí dentro de todos esos dioses que ustedes tienen una insignia que decía, una placa que decía, dedicada al Dios desconocido. Pues a ese Dios desconocido es el que yo vengo a representar. Ese es Dios. Y ustedes van a encontrar a ese Dios en todas partes. Ustedes van a encontrar a Dios en el Éxodo. Ese Padre nuestro que estás en el cielo, lo vas a encontrar en Éxodo 20. En Éxodo 24 dice: no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Pero los protestantes no leen Éxodo 23, que dice que Dios es un Dios celoso. Por eso le dice a los discípulos: no tendrás, a todo su pueblo le dice, no tendrás delante de mí más dioses. Solo yo soy Dios para ustedes. Por lo tanto, Éxodo 24, no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, porque yo soy un Dios celoso. Eso significa este Padre nuestro. Padre nuestro significa que solo usted y yo podemos tener un solo Dios. Y eso es lo que tenemos los católicos. Reconocemos en este Padre nuestro al único Dios que está en el cielo. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese Dios que usted está escuchando, ese Dios es el que nosotros debemos santificar en el cielo y en la tierra. Pero agrega algo más este Padre nuestro. Algo que pasó cuando Jesús, el Jueves Santo, está llorando allá en el jardín de yo no sé qué, porque está llorando lágrimas de sangre, porque le dice al Padre: aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este Padre nuestro significa eso.
venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque no se puede hacer más, solo se puede hacer la voluntad del Señor, nada más. Mande, Señor, que tu siervo escucha, dijo Samuel, porque no se puede hacer más. Es ahí donde los protestantes se equivocan totalmente. El Señor ordena y los protestantes discuten la orden del Señor. Yo quiero ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador, pero es que el Señor dio la orden. No importa, pero mi pastor me dice que no necesito hacer eso. Y yo prefiero obedecerle a mi pastor, porque eso es lo que interpreta mi pastor, y yo prefiero obedecerle a él. Y no van al sacerdote a confesarse. No hacen la voluntad del Padre. No hacen la voluntad de Dios. Mateo 28, 19. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y no lo hacemos. Vamos a seguir. Dadnos hoy el pan nuestro de cada día. Esa me gusta. Dadnos hoy el pan nuestro de cada día es que Jesús le dice a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide se le da, todo el que busca encuentra y todo el que toca se le abre. Y dice además: mirad los pájaros del cielo, no tejen, no hilan, no cosechan, y sin embargo Dios las provee todos los días. Mirad los lirios del campo, no tejen, no hilan, no cosechan, y ni siquiera el rey Salomón con todas sus riquezas se vestía como una de ellas. Pues si esas criaturas Dios las bendice, ¿cómo no los va a bendecir si ustedes son hijos de Él? Por eso pedid y se os dará. ¿O qué padre, si un hijo le pide un pan, le va a dar un alacrán? Y si le pide un pescado, le va a dar una piedra. Pues así, el pan, una piedra. Y si le pide un pescado, le va a dar un alacrán o un algo así, o un escorpión. Pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará a vosotros, a todo el que le pida al Espíritu Santo? Por lo tanto, no tengan miedo. Pidan y Dios les dará. Eso significa darnos el pan nuestro de cada día. ¿Y qué es el pan nuestro de cada día? No es el pan que venden en la panadería. No es solamente un pan. Pan significa darnos para el arriendo, darnos para pagar los servicios, darnos para comer, para el mercado, darnos para pagar el estudio de los hijos, darnos para sostener la ropa, el carro, la finca y las cosas que tenemos aquí en la tierra. Eso significa el pan nuestro, pero también significa que no atesoremos riquezas, que Dios siempre nos dará el pan nuestro de cada día y es más que suficiente. Y además agrega otra frase como: mirad los pobres. ¿Cómo hacen para sostenerse los pobres en el mundo? No es Dios el que los sostiene. No es Dios el que sostiene hasta el más mendigo de los mendigos. Dios siempre socorre hasta el más humilde de todos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes. Y no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Terminemos con esto porque ahí dice más abajito: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En eso se basa la misericordia de Dios. En que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdonará a nosotros. Pero si nosotros guardamos odios, rencores, rabias contra el vecino, Dios no tendrá misericordia contra nosotros. Por eso es que más abajito dice eso: si ustedes perdonan a los demás, Dios siempre los va a perdonar a ustedes. Pero si ustedes sienten odio, rencor, rabia, venganzas contra su vecino,
Dios no los perdonará a ustedes, porque solamente se puede vivir por el perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Entendieron esta partecita? Claro que la entendieron. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Obedecer, obedecer y obedecer. Ese es el problema más grande. El Señor dice que si te pegan una mejilla, coloca la otra. Oigan a a mí me pegan con esta mejilla y le meto patada. Que me van a quitar algo y no se lo pidas de vuelta. Oigan a ¿cómo que no se lo pida de vuelta? Hasta lo demando para que me devuelva lo que me quitó. Que me robó y que dale hasta la capa. Oigan a me robó y le voy a dar hasta la capa. No, papá, eso no va a pasar. La sabiduría humana es muy, muy perjudicial para el hombre. La sabiduría humana nos lleva al error. La sabiduría humana nos lleva al pecado. La sabiduría humana nos lleva a la desobediencia de los decretos, mandatos que el Señor nos da. ¿Ustedes entendieron esto? Yo lo entiendo tan fácil, hombre. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.